Muchas personas dicen, voy a orar por ustedes, y a otros se les recomienda, ora por esto o aquello. Pero si estas personas no son hijos de Dios, en realidad son efectivas esas oraciones delante de Dios, son escuchadas por Dios para responderlas. ¿Okay? Muy válida pregunta. Vamos a verla según varias referencias bíblicas. ¿Ok? La primera referencia en Salmo 66, 18 al 20 dice, si en mi corazón yo hubiese mirado a la iniquidad. La definición de iniquidad es el pecado. O sea, si yo me hubiera dedicado a pecar, el Señor no me habría escuchado. Más ciertamente me escuchó Dios. ¿Por qué? Porque no me dediqué a pecar. Atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Estos versos son tremendos, hermano. Lo que está diciendo el salmista aquí es, el Señor es tan bueno. Él escucha mi oración y contesta mi oración. ¿Por qué? Porque yo he observado el no andar en camino de pecado, dando la implicación bien clara que si él hubiera mirado, literalmente, si él hubiera caminado en pecado en su vida, entonces no podía esperar nada del Señor, porque el Señor no se agrada de los que andan en pecado. Amén. Ahora, si seguimos viendo otro verso más, en Mateo 5, 23 al 26. De hecho, hermano, también yo le puedo enviar, ¿verdad?, a vuelta de WhatsApp o por email las diapositivas, ¿verdad? Que sí, yo estoy seguro que quizás está tomando sus notas, pero si interesa la diapositiva, pues yo se las puedo hacer llegar ahorita mismo, ¿ok? Mateo 5, 23 al 26 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez el alguacil y seas echado en la cárcel. Esta es otra forma, también de verlo. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Dicho de paso, ese verso 26 es el que el catolicismo romano utiliza para justificar de que el purgatorio existe. ¿Okay? Lo cual es completamente falso, porque ahí no está hablando nada de eso. Lo que está diciendo es la implicación de vivir una vida sin reconciliarte con tu hermano. Este es el contexto. Aquí no está hablando de lugares de tormento, ni lugares de purgar pecados, porque los pecados no se purgan. El Señor pagó por ellos y te hace efectivo ese pago si tú crees en Él y le confiesas como Salvador. Tan simple como eso, nos dice la Escritura. Ahora, en el verso 23, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del Señor y vete y reconcíliate con tu hermano y ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué quiere decir esta porción? ¿Qué quiere decir llevar la ofrenda al altar? Bueno, llevar mi ofrenda al altar quiere decir que yo voy a ir a adorar a Dios. Aquí está pensando el Señor hablando en el contexto que los judíos podían entender. ¿A dónde iban a llevar la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y los holocaustos? Los iban a llevar al templo. ¿A dónde? Al altar, donde se quemaban como olor fragante a Dios. Dice, imagínate tú, te dice, que me estás escuchando, si tú vas a llevar tu ofrenda, el cordero, o las palomas, o la ofrenda de harina, o lo que fuera, o las gavillas, las primeras frutos, y los vas a llevar allí al altar, y de momento allí vas, pretendes adorar a Dios con un corazón limpio, y de momento el Señor te trae a tu memoria que tú estás enojado con tu hermano, o que tú estás peleado con tu hermano. ¿Qué vas a hacer entonces? Está bien, señor, apúntame esa y vengo esta vez. Yo voy a presentar mi ofrenda y más tardecito lo pongo en agenda para hablar con mi hermano. Yo, no. Deja allí tu ofrenda. Dice, déjate la encargada a alguien allí, porque no puedes presentar la ofrenda a Dios si no estás reconciliado con tu hermano. Como quien dice, de la misma forma, la ofrenda es un olor fragante a Dios, literalmente, es como una oración, es una súplica. Cuando tú estás
presentando la ofrenda en el asunto literal del Antiguo Testamento, que es lo que se está hablando aquí. Está hablando en el Nuevo, pero el Señor está refiriéndose al sistema de los sacrificios. Es básicamente una oración. Cuando tú pretendes ofrendar a Dios, es una súplica. Señor, mira, aquí te estoy devolviendo de lo mucho que tú me das. Quiero andar siempre en rectitud contigo, quiero andar en paz contigo. Señor, favoréceme, ten misericordia a mí. ¿Cómo le podemos pedir eso al Señor si no estamos en comunión con Él? Porque si no estamos en comunión con el hermano, amén, y depende de nosotros estar en comunión y no lo estamos, pues si no podemos estar y amar a mi hermano a quien he visto, ¿cómo puedo amar a Dios a quien no he visto? Como dice la palabra. Este es el contexto. Así que estamos viendo que en realidad el Señor no escucha la oración de los que andan en pecado, ni escucha tampoco la oración del creyente que puede estar en pecado temporalmente y aún no ha resuelto ese asunto. Ahora, en 1 Samuel 14, 36 al 41, dice, esta es la historia de Saúl, primer rey de Israel, dice, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, decía Saúl con su ejército, y no dejaremos de ellos ninguno. Los filisteos eran los enemigos de Israel. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Le dijeron, ¿verdad?, los líderes del ejército, y el sacerdote y los otros levitas. Y el sacerdote le dijo, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios a través del sacerdote, claro está. ¿Descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. A través del sacerdote, lo que se echaba era la suerte. Dice, la suerte, dice la Biblia, se echa en el regazo de Jehová. Mas de Jehová es el designio de ella. Como quien dice, ¿se recuerdan que antes le había mencionado sobre el Urim y el Tumim, que eran como unas piedras que se tiraban y según como cayeran, se entendía, claro, que Dios es el que mueve todas las cosas, se usaban para consultar la voluntad de Dios? Señor, ¿tú quieres esto o aquello? En este asunto, Señor, ¿quieres que peleemos contra los filisteos o no? Pero el Señor no respondió ni sí ni no. Jehová no le dio respuesta en aquel día. ¿Por qué Jehová no le contestó a Saúl? Un poquito más adelante. Saúl dijo, venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy, porque aquí hay pecado, por eso es que el Señor no nos ha contestado. Va viendo a tono con lo que dice el Salmo, ¿verdad? Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, si Jonatán fue el que pecó, va a morir, aunque fuera mi hijo. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. ¿Quién va a decir yo pequé? Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán mi hijo estaremos a otro lado. ¿Qué iba a hacer? A echar suertes otra vez a ver quién era. ¿Te recuerda cuando hizo lo mismo Josué para identificar a Acán? ¿Okay? Se echó la suerte, salió la tribu. Echó la suerte, salió el gremio. Echó la suerte, salió la familia. Y dentro de la familia salió Acán. Y Acán confesó que él había tomado del tesoro de la ciudad que no debía haber tomado, de la ciudad de Jericó. ¿Okay? Aquí era lo mismo. Dice que Saúl le dijo a Jehová de Israel, da suerte perfecta, como que dice, que sea tu voluntad. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, como que dice, o Jonatán o Saúl, o los dos fueron los que pecaron para que Jehová no contestara. ¿Okay? Y el resto de la historia se lo voy a narrar, donde dice, lo que sucede es que eventualmente Jonatán sale al frente y dice, yo fui y te desobedecí, papá, porque lo que había hecho Saúl era, como él estaba ensañado en su mal de matar a David, estaban persiguiendo a David y también tenían guerra contra los filisteos, pero Saúl se empeñaba en hacer las cosas como él le daba la gana. Él aquí daba la impresión de consultar a Jehová, pero básicamente él tenía ya en su corazón lo que iba a hacer. Lo que él quería era que Dios le diera el visto bueno. Él tenía a Dios como un sello de goma, hermano, en otras palabras. Eso lo vemos a través de todo el contexto de su vida. Y aquí no fue diferente. Aquí simplemente por él estar tan enojado porque las cosas como él las hacía no le salían, él dijo, vamos a seguir persiguiendo a David, persiguiendo a los filisteos y que nadie coma. Al que yo coja comiendo, lo voy a matar. Entonces, Jonatán, bendito, estaba ya muerto de hambre, dando vuelta varios días.
y dice que encontró un panal de miel y comió de la miel, y dice que al comer de la miel le brillaron los ojos. Pues claro, si se estaba muriendo de hambre, le había dado un bajón de azúcar a Jonatán, hombre de guerra sin comer. Y él dijo, la orden de mi papá es una tontería irracional, porque yo necesito comer, si no me voy a morir. Y él le dijo, ese fue mi pecado. Y el pueblo se le fue en contra a Saúl diciendo, tú no vas a matar a tu hijo porque él comió miel. El tonto y el pecador aquí eres tú, Saúl. Así que Dios no contestó la oración de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl estaba haciendo las cosas como él le daba la gana. Hay otra referencia más a Saúl. Mire para que usted vea cómo era Saúl. Cuando vio Saúl, dice 1 Samuel 28, 5 al 7, el campamento de los filisteos, entonces ahora sí se encontró con los filisteos, pero entonces tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Pues porque estaba haciendo las cosas como él quería, no como Dios quería. Y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, o sea, las piedras, ni por los profetas. O sea, el Señor no le habló de ninguna forma. Y entonces Saúl dijo a sus criados, mire, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, una madama, para que yo vaya, una pitonisa, como se le llama, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Mira, ¿viste lo que estaba en el corazón de Saúl? Yo quiero que alguien me diga algo, sea Jehová o sea quien sea. Si Jehová no me contestó, en vez de ponerse a decir, ¿por qué Jehová no me contestó? ¿Cuál es la única razón para que Jehová no conteste, mi hermano? Estamos andando en pecado. Pero él quería tapar el cielo con la mano y decir, no, yo no estoy pecando, no he pecado, no he pecado. Es que voy a buscarme una mujer entonces para que me adivine lo que yo tengo que hacer. Ay, qué cosa. De hecho, en esa ocasión, se sigue leyendo, el que se le apareció fue Samuel, el espíritu de Samuel. Es una ocasión bien interesante. Usted puede leer ahí mismo en 1 Samuel 28, llévese la asignación. Hay otro verso en Lamentaciones 3, 40 al 45, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Este es el pueblo que está cautivo en Babilonia. Lamentaciones, el tema es, ¿qué mal nos va por desobedientes? Ese es el tema. Sigue diciendo, desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Mire el 44. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. ¿Por qué? Porque fuimos desobedientes. Aquí nos confirma que el pueblo de Dios en esta ocasión, al ser desobediente, Dios no está obligado a escuchar la oración. Salmo 78. Pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Esto se refiere al pueblo de Israel viniendo por el desierto. He aquí, o sea, y hablaron con Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? O sea, el Señor nos sacó de Egipto para matarnos de hambre en el desierto. El Señor es malo, porque no hace las cosas como yo quiero. He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra, o sea, el Señor les dio agua. ¿Podrá también dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, yo Jehová y se indignó, como dice, esta gente quiere juzgar las cosas como ellos les quieren. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. ¿Qué quiere decir aquí? Ellos querían que el Señor le concediera cosas, pero ellos no le habían creído. Así que sin fe es imposible esperar que el Señor conteste nuestra oración. ¿Ok? Y última referencia, 1 Pedro 3:7, le dice el consejo que le da a los matrimonios, a la esposa y al esposo. Le dice, maridos, igualmente, vivid con ellas, o sea, con sus esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida,
para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que las oraciones se pueden estorbar. ¿Y cómo se pueden estorbar? Si andas en pecado, haciendo las cosas mal. O sea, si en este contexto, literalmente, si el esposo no honra a su esposa y la trata como la princesa que es, que no espere que Dios escuche su oración. Así, plain and simple. Por lo tanto, el esposo que no está queriendo hacer las cosas ni servir a Dios, Dios no escucha su oración. Dios no escucha la oración si no está reconciliado, ¿viste? Por eso que el corito dice así. Por eso en Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, como quien dice, esto no es, de aquí que sacan los católicos también, que hay que poner una caja, poner un booth, una cabina, y el cura se mete allí para que tú le cuentes vida y milagro. Esto es una aberración. Ahí no está diciendo eso. Las ofensas unos a otros. ¿Qué ofensas? Pues si yo pequé contra mi hermano, yo tengo que decirle, hermano, yo te lo hice mal. Y oren entre ustedes para que seáis sanados en el sentido para que su relación sea restaurada. Amén. Porque el contexto es que la oración eficaz del justo puede mucho, como quien dice, la oración tuya no vale mucho si tú no te has reconciliado con tu hermano, como estábamos viendo allá en Mateo 5:23-26. Esto es lo que quiere decir este verso, estos versos. Amén. Así que, hermanos, estamos viendo que el Señor no escucha la oración del que está en pecado. Ahora sí hay una oración que escucha. O sea, el Señor no escucha peticiones, o sea, oración de peticiones, a menos que tú estés en paz con Él. La única forma de estar en paz con Él es a través de ser su hijo, a través de la sangre de Jesucristo. ¿Amén? Ahora, ¿cómo podemos llegar a ser sus hijos? Bueno, el pecador sí tiene una oración que Dios escucha, es la que está aquí en Romanos 10:13, donde dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando todos nosotros estábamos aquí, Señor, perdóname, Señor, yo te confieso como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme ahora vivir arrepentido del pecado de ahora en adelante. Esa oración, el Señor la escucha. Amén. Porque Él es el que nos da la fe y nos toca con el Espíritu para que el impío haga esa oración y se salve. Amén. Así que si resumimos hasta ahora, hermano, ¿qué podemos decir por lo que hemos visto? Dice, Dios no oye la oración del que está en pecado, incluyendo al cristiano que ha pecado y no se ha reconciliado con él, o no se ha reconciliado con su hermano, que es lo mismo. O sea, estar peleado con el hermano es estar peleado con Dios, hermano. ¿Ok? Para no, ¿verdad?, confundirnos. Así que es importante que nosotros entonces comprendamos que el que no es creyente está viviendo en su pecado. Dios no oye oraciones como dice, papito Dios, líbrame de aquí, ¿oíste? Chulito. Y haciendo las cosas por allá y no quieren honrar al Señor. El Señor no escucha esa oración. El cristiano, que ya es de Cristo, que está en pecado, ¿ok? Y lo sabe, y no se reconcilia con el Señor o no se reconcilia con su hermano, tampoco Dios escucha la oración. ¿Okay? Así que cuando hablamos de oración aquí en esta primera porción, estamos hablando de la oración normal y típica, donde nosotros oramos por peticiones, nosotros adoramos al Señor, pedimos por necesidades, pedimos por sanidad. O sea, no podemos esperar que el Señor escuche nuestra oración y las conteste si estamos viviendo en pecado. Por eso es que hacemos mucho énfasis en vivir en santidad, que es a lo que nos guía el Espíritu Santo de Dios. Ahora, Dios sí escucha la oración de arrepentimiento en cualquier momento, tanto del que no se ha convertido a Cristo para salvación, como vimos en Romanos 10:13, y también escucha la oración de arrepentimiento que está en 1 Juan 1:9. Como quien dice, el Señor escucha la oración del 9:11. ¿Cuál es la oración del 9:11? La oración de emergencia. El pecador que se quiere salvar, él no escucha más ningún otro tipo de oración del pecador para salvarse. Y del cristiano que está pecando, ¿cuál es la oración 9:11? La de emergencia que oye, la de pedir perdón
por haber pecado. Amén. Y eso lo vemos aquí, hermanos, claramente en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Bendito sea el Señor. Pues hermano, así que el Señor sí contesta la oración, pero requiere que nosotros estemos andando en vida nueva. Amén. Sí, Loria tiene una pregunta. Pregunta o no sé si comentario. Que yo lo que entiendo es eso, de que el Señor, lo que tú explicaste de que no escucha la oración del que está en pecado, como que tanto el impío como el creyente, pero entonces la oración que hace el creyente a favor de un impío, que es intercesora, que sería la oración pidiendo misericordia o cobertura para ese familiar que no es creyente, yo entiendo que esa oración sí el Señor la contesta de que nos protege a esa persona, ¿verdad? En su misericordia y en su soberanía. Pero habrá una palabra que lo afirme de esa forma, porque por lo menos yo entiendo que sí, que Dios en su misericordia, porque entiendo que podemos interceder por los demás. O sea, sí, la oración de intercesión, o sea, la oración que no hace la misma persona, o sea, la hace un creyente en pro. Cuando estamos orando por los perdidos, por ejemplo, sí, el Señor quiere que oremos, dice que levantemos mano santa, ¿verdad? Sin ira ni contienda, y que intercedamos, ¿verdad? Inclusive cuando dice, por ejemplo, en Romano, ¿qué? Que cuando dice de los gobernantes lo mismo. Por eso, Romanos capítulo 13 dice, ora por los que están en eminencia, no quiere decir que ellos sean cristianos, de hecho la inmensa mayoría no lo son. Así que sí, es bíblico orar por los que no son creyentes, interceder por ellos para que Dios muestre su misericordia. Amén. Así que sí. O sea que sí, en cierta forma, pues Dios... Entonces podemos decir que sí, Dios a través de esas oraciones nuestras sí protege a esos familiares o conocidos inconversos. Pero la oración directa de ellos como tal, Dios no la escucha, a menos que sea de arrepentimiento primeramente. Exactamente. Exactamente. Porque es que Dios ha dispuesto, ¿verdad? Que sean los que están en comunión con Él, a los cuales Él escucha la oración. Amén. En el nombre de Jesús.